Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Bendecidos por el Señor. Amén. Levantamos la diestra al frente. ¿Sí? Vamos a decirle: Padre, bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Gracias. Permite, Señor, que este, Señor, instrumento tuyo, que está aquí al frente de nosotros, tú lo llenes de tu palabra, Señor, y sea tu palabra la única que salga, Señor, de él, Señor. No queremos una palabra diferente, Señor. Queremos, Señor, que nosotros seamos, Señor, ese filtro para poder recibir el mensaje de verdad, Señor. Un mensaje que llene la vida de cada uno de nosotros y que nos permita vivificar más tu presencia, que nos permita vivir más en ti, Señor. No queremos ser de nosotros, queremos empezar a cambiar, Señor, a ser, como dice Romanos capítulo 12, versículo 2, nuevas criaturas. ¿Pero con quién? En la voluntad tuya, mi amor, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Amén. Amén. Listo, mis amados hermanos. Hemos venido viviendo una enseñanza que hace aproximadamente 2 semanas, ¿sí? Yo les comentaba que esto es como cuando tuve que entrar en el análisis de unos salmos que una vez en un devocional me colocaron, y que era el Salmo 120 hasta el Salmo 135, y que es el peregrinaje del pueblo de Israel desde el momento en que está en el mundo hasta que va a la presencia del Padre en el templo, en el lugar santísimo. Y es así como esto que hemos venido viendo, que hemos venido aprendiendo. Yo los invito, mis amados hermanos, a que cada vez que ustedes vengan, me regalen o nos regalen una horita o hora y media de su tiempo para oír la prédica anterior. Por ejemplo, si la prédica del jueves de la pastora, ¿sí?, y viene el martes, entonces ustedes regálense a sí mismos una horita oyendo la prédica de la pastora para poder entender el mensaje que sigue. O sea, poder vivificar, ¿sí?, esa película que está siendo traída en series, ¿sí?, en series. Y la vez pasada les comentaba sobre eso, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros en este momento estamos analizando la gracia de Dios. Y sabemos que la gracia de Dios es un don inmerecido que Dios ha dado, que Dios nos ha permitido a nosotros. Y les he explicado, les he dicho, por lo que he aprendido, que Dios no tiene acepción de personas. Que Dios tiene un amor tan grande, tan enorme, tan inmenso, ¿sí?, que Él en ese amor nos guía a que nosotros entremos en un arrepentimiento. ¿Por qué razón? Porque en el comienzo de los comienzos Dios dispuso, pero no me quiero adelantar de la prédica. Dios dispuso, y al disponer Dios estableció un parámetro. Él estableció una forma. Es como decir, yo le digo a alguien
mañana voy a visitarte a las 8 de la mañana. En ese momento yo estoy estableciendo una responsabilidad, una necesidad, ¿sí? Un valor. Porque para mí tiene valor lo que yo acabo de comprometerme. Yo le dije a mi hija, estábamos hablando hace poquito con ella y me estaba recordando lo del accidente que tuvo y ella me estaba explicando y todos nos dimos cuenta de que era Dios el que había hecho la obra y el milagro en ella. Entonces yo le dije, mija, el día que yo te encontré a ti y yo te dije a ti, delante tuyo te dije, yo no me aparto de este Dios. ¿Por qué? Porque ese Dios que tengo es un Dios vivo, es un Dios real, es un Dios que le pedí algo y me lo concedió. Y si Él me concedió eso, que era imposible, dígame cómo no me puede conceder lo que es posible. Las robadas de la tierra, ¿cierto que sí? Listo. Y así, mis amados hermanos, venimos hablando de ese trajinar que hemos colocado, se llama la gracia y su trascendencia. La gracia y la mano extendida de Dios con su brazo extendido. ¿Por qué? Porque Dios, en el comienzo de los comienzos, Él dispuso que Adán y que Eva, y toda la generación, porque Él había dispuesto que esa generación, que todos ellos fueran fructíferos, se enseñorearan, vivieran, o sea, pudiesen disfrutar de ese jardín que se llamaba Edén, un jardín hecho por Él, por Dios. Oigan muy bien, no fue cultivado, ni fue sembrado, ni fue dibujado, sino fue hecho por Dios, por la mano, por el amor, por toda la esencia de Dios. Oigan muy bien, eso es lo que pasó. Y que verdaderamente, de pronto, si no lo hemos entendido, ese es el plan de Dios. El plan de Dios no es como lo dicen, vida eterna, o el plan de Dios no es que yo pueda, sino el plan de Dios es que nosotros podamos disfrutar junto con Él de todo lo que Él hizo, de todo lo creado. Pero a todo lo creado Él dispuso algo. En Génesis capítulo 1 dice que Él creó al hombre ¿a qué? ¿Cómo lo creó? A su imagen y semejanza, ¿cierto? ¿Cierto? Luego prácticamente Él quiso que nosotros estuviésemos a la altura de Él. Yo les pregunto a ustedes, mis amados hermanos, ¿a ustedes les gustaría vivir con alguien que no pueda responderle a usted preguntas? ¿Que no esté a esa altura? Yo creo que no, ¿cierto? Y si usted de pronto va a vivir con alguien que no está a su altura, usted trata de que esa persona vaya a algún sitio para que esté a su altura. ¿Me explico? Si usted se va para Francia, usted habla español y se enamora de una francesa o un francés, ¿sí? De un varón, ¿sí? ¿Y cómo hace usted para poder comunicarse con él? Alguno de los dos tiene que ir, ¿cierto? ¿Si es así o no es así? ¿Y Dios qué hace? Dios como yo le puse aquí en esa grabación, en ese que es los caracteres de Dios, ¿sí? O sea, el carácter de Dios que está en los 17 elementos, ¿ve? Él dispuso, Él estableció que lo de Él, oigan muy bien, lo de Él fuera de nosotros, fuera mío. ¿Por qué? Porque me hizo a su imagen y semejanza. Sí, Él no me hizo diferente. Él no dijo, no, es que Él tiene que ser solamente mis bracitos, o tiene que ser solamente mi nariz, o tiene que ser solamente mis ojos. ¿Será que alguno de sus hijos
no está en capacidad de recibir todas las caracteres, o sea, todo lo que usted en su genoma tiene. ¿Cierto que sí? ¿Ven? Los ojos, el cabello, ¿sí? La forma de caminar, su temperamento, todas esas cosas. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios me hizo a su imagen y semejanza. Ese brazo extendido de Dios, esa mano extendida de Dios, ese yadat, esa gracia de Dios, vino extendida para todos por igual. Permítame que les hable un poquito de eso, porque alguien me dijo que no, que por qué me ponía a repetir cosas, pero necesito repetirlas para que ustedes me puedan entender el mensaje. Ese yadat extendido de Dios, ¿sí?, ha permitido, o él quería, que Adán y que Eva y toda su generación, porque ellos estaban, porque Dios había dispuesto que fueran fructíferos, que dieran fruto, y esos frutos, ¿sí?, vivirían o estarían bajo esa gloria, bajo esa esencia, bajo esa vivencia de estar en todo lo creado por Dios, por la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, ¿cierto que sí? O sea, así el enemigo quiere decirnos lo contrario, no es. Entonces, ¿qué pasó? Dios quiere que usted, mi amado hermano, tenga una calidad de vida que es solamente de Él. Primeramente, buscar el reino de Dios y su justicia. Eso lo dice Jesús, el Maestro. ¿Y Jesús quién es? El Hijo de Dios. ¿Y quién es el Hijo de Dios? La encarnación de Dios. Por eso, mis amados hermanos, esto es integral. Yo no puedo separar una cosa de otra. Yo no puedo decirle, es que Dios te amó a ti, ¿sí?, y que Dios es juez de ti. Este juez que tenemos en Dios es juez, pero también tiene amor. Es un amor inmensamente grande y por lo tanto Él ha dispuesto que, con base a la pérdida que tuvimos, sin darnos cuenta, ¿sí?, Él dispuso desde el comienzo de los comienzos, desde antes, ya había dispuesto. ¿Por qué? Porque su misma presencia, porque su misma omnipresencia, Él había mirado y había visto lo que iba a suceder en lo creado. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él es Dios. No, es que no tenía por qué haber visto. Bueno, hermano, será usted que no puede ver lo que es el futuro, pero Él es Dios. Él vio todo. Salmo 139. ¿Sí? Él nos entretejió. ¿Dónde? Allá en lo oculto, ¿cierto? ¿Sí? ¿Y cómo nos hizo? ¿Cierto que sí? Él sabía lo que usted iba a tener, mi amado hermano. Él lo supo desde el comienzo de los comienzos. Pero dígame bien, esto ha llevado a confusión de muchos teólogos. Esto ha llevado a que muchos teólogos se confundan. Entonces, si nosotros lo miramos, el título dice la gracia y su trascendencia número 3. ¿Sí? Ya vamos en la tercera. Vamos entonces a entrar en un análisis. Tengo dos análisis que he hecho en cuanto a lo que he hablado. El primero, hace aproximadamente 2 semanas, ¿sí?, hablábamos, y perdónenme que haya gastado tanto tiempo, Manuelito, le pido que hoy sí me controle el tiempo. Y en ese transcurrir de ese tiempo hablamos, yo creo que hablamos de cosas tan importantes que si nosotros vamos a ver ese porque lo he leído 3 veces, y vamos a darnos cuenta de ver lo que Dios ha colocado
para nosotros. Oye bien, para nosotros. ¿Sí? A veces puede suceder lo que pasó con Elías. Señor, soy el único que queda. Hasta que viene la palabra de Dios y le dijo, tengo un remanente, ¿cierto? Tengo ese remanente y usted no lo sabe, pero tengo un remanente, no es usted el único que queda y están todos aquí. Entonces, puede que de pronto nosotros aquí tengamos este conocimiento, este entendimiento y esta sabiduría que viene de Dios, y aquí a la vuelta de la cuadra o dentro de 15 cuadras o allá en Medellín, de pronto por allá en otra parte del mundo, esté esa otra parte del remanente que estén hablando lo mismo que estamos hablando nosotros aquí. ¿Sí me han comprendido? Entonces, así seamos, porque yo siempre me he admirado, seamos una iglesia pequeña, me gusta que sea una iglesia pequeña. ¿Por qué? Porque ustedes pueden venir a sus líderes y pueden pedirle a sus líderes. En las iglesias grandes no hay esa oportunidad. ¿Ve? Usted es un número más. Listo. Y para de contar. Amén. Hay un análisis, quiero que empecemos por una cita bíblica que me gusta muchísimo. ¿Sí? Vayamos entonces a ese Salmo 51, versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén. Crea en mí, Señor, un corazón ¿qué? Limpio. O sea, no quiero tener nada. Quiero que esta casa de oración, que soy yo como templo de Dios, donde mora el Espíritu de Dios, no tenga nada que le impida al Espíritu de Dios moverse en él. Crea en mí un corazón limpio. ¿Y qué más dice? ¿Y renueva qué? Un espíritu recto. O sea, si nosotros lo miramos desde el punto de vista de Dios entonces vamos a hacer dos análisis. El primer análisis va a ser basado en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Desde el comienzo de los comienzos, Dios ha querido que su palabra prime. Dios ha colocado en su palabra, Dios ha colocado en todo momento y en todo lo que nosotros leemos, sea en Génesis hasta Apocalipsis, siempre ha colocado profecía. La palabra de Dios tiene un momento que se pronuncia, un momento que transcurre y un momento en el cual vemos. Pero ahorita vamos a ver la palabra de Dios. ¿Qué hizo Dios con su palabra? Y la palabra de Dios dice en Génesis, y vino. Y él venía, ¿cierto? Y se encontraba ¿con quién? Con Adán y con Eva, ¿cierto? Descendía, estaba. Él venía ahí. ¿Qué hizo después Dios en el discurrir del tiempo, ¿cierto? Entonces Dios dispuso que hubiese, a Caín le dijo, ¿sí? ¿Cómo fue que le dijo a Caín? Hermana Chío, amén, el pecado está a la puerta. ¿Sí? Si tú lo coges, si tú aceptas el pecado, Él se va a enseñorear de ti. Pero si tú decides buscar a Dios, ¿sí? Él se va a enseñorear de ti. Entonces tenemos nosotros que tomar una decisión de escoger a quién tenemos, a quién queremos. ¿Tú quieres escoger el pecado? Pues cójalo. Disfruta. Como yo le comentaba la vez pasada que tenía un amigo, disfrútalo, gózalo. No lo pierdas al máximo. Que si vas a la presencia, o sea, si pierdes la vida en un mes, 2 meses, 1 año, 5 años, 10 años, listo, has disfrutado de ese tiempo. Pero si
como lo dice la palabra, porque esta es la que a mí me mueve, la palabra, la Biblia. A mí no me mueve ni el Corán, no me mueve ni nada de los otros diferentes religiones, sino solamente me mueve es esto, que es la Biblia, la palabra de Dios. Y ahí dice que después de esto, sí, vendrá otro, habrá otro espacio. Y ese espacio es el que anhela mi corazón. Y para poder anhelar mi corazón ese espacio, Dios colocó en mí, como lo dice el apóstol Pedro, ¿sí? Si ha podido degustar, disfrutar, ¿sí?, de la verdad de la palabra. Como yo les comentaba la vez pasada, si ha podido disfrutar de ese guanábana, de ese vino de guanábana, de ese jugo de guanábana que yo disfruto, ¿cierto? Y esa es la palabra en sí. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo Dios? Dios estableció primero eso. Después vino y él, en Génesis 6, versículo 5, ya no lo leemos, porque ya lo leímos, él dispuso una cosa, dijo, el hombre, su corazón es de por sí tendiendo a lo malo. Pero en Génesis 8, halló gracia en quién. Hubo alguien que cortó. Así como en Génesis capítulo 17, ¿sí?, Dios desciende junto con otros dos, ¿sí?, y se presenta ante Abraham, ¿sí?, y sale Abraham corriendo al día siguiente de haber sido operado de haberle hecho la circuncisión, y salió corriendo, no le importó, para poder presentarse e inclinarse ante la presencia del Creador. ¿Y qué dijo Dios? ¿Será que yo no le puedo contar a mi amigo lo que voy a hacer? Que era destruir Sodoma y Gomorra. ¿Y qué hace el amigo? El amigo le dice, Señor, ¿y si hubiese 50? Señor, ¿y si hubiesen 40? ¿Si hubiesen 30? ¿Si hubiesen 20? ¿Si hubiesen 10? ¿Y qué le dice Dios? Si hay 10, yo no los destruyo. Oiganme bien, o sea, eso que me indica a mí, que a pesar de que Dios era soberano, había dispuesto una cosa, si hubiese encontrado 10, no arrasa con Sodoma y con Gomorra. ¿Qué le dijo a Tiro y Sidón? Si ustedes hubiesen visto si Sodoma y Gomorra hubiesen visto lo que ustedes han visto, se hubiesen apartado del mal camino. ¿Qué pasó con Jonás? ¿Qué hizo Jonás? Jonás tenía, igual que lo puede tener cualquiera de nosotros, un resentimiento contra algo. Pero ¿qué dice Dios? Ve y dile, ve y enséñale, ora por él. Y a eso es que nos ha mandado Dios, a que nosotros oremos. Oremos por todos. Oremos por todos. Oremos hasta por aquellos que se han muerto. Tenemos que orar por la familia de ellos. Y es lo que me mostraba a mí el Señor. Tengo que orar por la cola de aquellos que han muerto, por los cuales yo oré una vez cuando estaban en vida. O sea, es larga la oración, ¿cierto? Ya no es una oración de 5 minutos, 10, 15, 20, 30, 1 hora, 2 horas, a veces hasta 3 horas. ¿Por qué? Porque a eso nos ha enviado Dios. Cada uno de nosotros, usted, cualquiera, tiene un llamado de Dios y tiene un propósito en Dios. Tiene un propósito en Dios. Y su propósito, mi amado hermano, es que usted sea la luz y sea la sal de aquel que está a su lado. Si usted se monta en un bus, el que está a su lado, ore por esa persona en ese momento. Bueno, listo, esto es una parte. Amén. Después viene,
¿sí? Viene el proceso de el análisis de la palabra, viene el proceso donde Dios se manifiesta al pueblo de Israel por haber hecho un compromiso, haber prometido algo, ¿sí? Que le dijo ¿a quién? A Abraham y a sus hijos. Pero ellos vivirán en esclavitud ¿cuántos años? 400 y pico de años, ¿sí o no? Resulta que eso él lo había dicho y lo prometió, lo cumplió. ¿Cuándo qué? Cuando llegó el momento, cuando llegó el tiempo, cuando llegó el instante, él inmediatamente vino y él miró. Y había dispuesto a alguien que tenía la gracia para poder él cumplir lo que había prometido y poder seguir la marcha de ese caminar peregrinaje que llevaba ¿a dónde? A la Jerusalén, al templo de Dios. Y vino y se presentó en ese pueblo, tal cosa, y estableció a él. ¿Y qué hizo Dios? Inicialmente envió a Moisés y le dijo, vaya, vamos a, primero que todo empecemos por atacar lo espiritual. ¿Qué era lo espiritual? Esa serie de dioses, diositos que tenía el pueblo egipcio y que el pueblo de Israel había tomado para sí. Ese tiempo, ¿alguna vez, alguno de ustedes le ha tocado ir a otro país y estar en otro país 5 años? ¿No? ¿Ninguno? Bueno, yo sé que a Martín le ha tocado estar en ese país. ¿Sí? Cuando yo fui a España, que duré 4 años, mis compañeros, o sea, con los que yo fui, que fuimos como unos 4 o 5, unos hacían otorrino, otros hacían oftalmología, y cuando regresamos, ellos regresaron hablando españolete, y todos los términos españoles, y a mí me decían, ¿por qué usted no? Y yo, porque lo que pasa es que yo no sé por qué, pero no. Y ya también me dijeron, hay que dejar el cigarrillo, lo tomé y al día siguiente ya no fumé y no me pasó nada. O sea, no tuve necesidad de hacer lo que llamamos esas crisis. ¿Sí? Que no, que es que me dan falta el cigarrillo, que tal cosa, entonces démosle medio, démosle un cuarto, démosle el 10%, démosle el... No, nada de eso, hermano. ¿Ven? Porque eso es mental. Y Dios vino sobre su pueblo, o sea, Dios viene sobre nosotros, ve a su pueblo, dice, venga Moisés, y Moisés olímpicamente le dice, yo no puedo, porque es que yo soy tartamudo, sí, porque es que yo tal cosa, ¿listo? Y ya Dios había establecido todo, y Dios le dice a él, ¿acaso yo no puedo darle la palabra al mudo? ¿Acaso yo no puedo hacer ver al ciego? ¿Acaso yo no puedo tal cosa? Entonces vino sobre el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel, después vino un momento en el cual el agua se convirtió en sangre. Oigan muy bien, pero el pueblo de Israel no tenía agua con sangre. El pueblo de Israel disfrutaba del agua limpia, que era el milagro de Dios. No nos confundamos. El pueblo de Israel, el sitio, la casa de israelita, no le entraban las langostas, mientras que a los egipcios le entraban las langostas hasta por los oídos. ¿Sí me entendieron? ¿Sí? ¿El pueblo de Dios qué dice? Amén. Amén. Entonces, ¿qué hizo Dios? Vamos. Vino el momento de la sangre, sí, tal cosa, no pasó eso, entonces vamos a hacer el sacrificio, para que por medio del sacrificio, entonces, cuando pase el ángel de la muerte, ¿sí? Alguien esté en la puerta, y cuando venga el ángel a entrar, no puede entrar porque alguien está en la puerta que era, ¿qué?
la sangre del Cordero. ¿Sí me entendieron hasta ahí? Era la presencia del cuerpo de Cristo. Era la presencia de la palabra de Dios. Es como cuando usted tiene una aflicción, tiene un compromiso, tiene un problema, y usted ¿qué hace? Ora, le pide al Señor y lanza palabra. Y en ese momento esa palabra se hace manifiesta. Es la presencia del Cordero de Dios. ¿Me entendieron? Eso es lo que estoy más o menos analizando. Pero vino, se fue el pueblo de Israel, ¿y qué hacía la nube? ¿Qué hacía Dios? ¿Qué hizo Dios? Dios estableció una nube, ¿cierto? Y estableció un fuego. Porque Él es nube y Él es agua y Él es fuego. Un fuego ardiente, un fuego. Y esa nube iba detrás del pueblo, y atrás del pueblo, atrás de esa nube, ¿quién iba? Unos locos encarritados, llamados egipcios, que querían acabar con el que estaba por delante de la nube. ¿Sí me entendieron ahí? Estaba la palabra de Dios, estaba Dios en ese momento ahí. Pero Dios quería manifestarse a todos, al igual que a nosotros. Dios quería manifestarse al pueblo de Israel. Ese es el análisis que estoy haciendo. Y en esa manifestación de Dios al pueblo de Israel, fuera de que le estableció la nube y le estableció el fuego, fuera de eso estableció la roca, ¿donde qué? Donde brotaba agua. ¿Para qué? Para que ellos pudiesen beber. Ahí estaba Jesús representado en ese momento. Entonces él vino, ¿y qué hizo Dios? Dios que le dijo a Moisés: dile a mi pueblo que se prepare, que se aliste, y que en 3 días, ¿sí?, que es una representación de la muerte de Jesús, 3 días, ¿sí?, en 3 días estén listos y estén aquí alrededor de esa parte para yo descender e encontrarme con ellos y estar face to face. O sea, ¿sí me han entendido o no? Para poderlo repetir. Face to face. Resulta que Dios quería venir a ese pueblo de Israel y presentarse y estar con ellos y decirle: hola, ¿qué hubo? Y que usted pudiese estar y se pudiese acostar en el regazo de él, pudiese disfrutar usted de su papá. ¿Cuántas veces nosotros no lo hicimos? Yo lo hice con mi papá. ¿Cuántas veces yo entré al cuarto y estaba mi papá acostado y yo me acostaba encima de él? Mi mamá también era igual. Y Dios quería que usted, mi amado hermano, pudiese entrar a su presencia, a ese lugar santísimo, a ese lugar santísimo. Y estableció un tiempo, estableció un lugar, estableció un momento. Pero como Él no podía presentarse así como soy yo, ¿sí?, que hablo, Él tenía que presentarse como Él era. ¿Cómo era Él? ¿Cómo era Dios? ¿Cómo dice que es Dios en los 17 elementos? Él era fuego, era vida, era luz, era agua, era de todo, era la luz que iluminaba, la luz. Entonces, ¿qué pasó? Resulta que no pudieron resistir eso, entonces dijeron: no, nosotros tenemos temor de que de pronto nos muramos, entonces mejor usted represéntenos, ¿sí? Le decimos a usted los pecados, usted ahí dice los pecados y tal cosa y listo. Bueno, listo, está bien. El pueblo que hace, ¿qué hizo Dios? Es su voluntad. Es usted el que escoge. Es usted el que establece si está con Dios o está sin Dios. Es usted el que establece si lo que usted está pidiendo quiere que Dios se lo conceda o no quiere que Dios se lo conceda. Óigame bien, óigame esta enseñanza. Óigame bien esta enseñanza, este es mi análisis, y eso me motivó a que yo esté en el caminar con el Señor. Yo le preguntaba a las columnas de la iglesia, le dije: ¿usted qué piensa? ¿Cuál es su análisis? ¿Usted por qué está aquí con Dios? Bueno, llegó Dios y no pudo entrar. ¿Por qué? Porque el pueblo dijo no.
Entonces, ¿qué pasó? Moisés fue, y cuando volvió Moisés, ¿cómo volvió? Con una cara transfigurada, ¿cierto? Iluminada. Que el pueblo de Israel no podía resistir el estar en la presencia de él. ¿Por qué? Porque face to face no podía. Entonces le tocó cubrirse el rostro. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4. Eso, grábenlo ahí, llévenlo y lo leen, ¿vale? Y entonces ese face to face se perdió. Y cuando bajó, cuando descendió, le tocó a Moisés que cubrirse el rostro para poder atender al pueblo. ¿Qué es lo que sucede en este momento? El espíritu del pueblo israelita no está capacitado para tener el espíritu que tienen los hijos de Dios, o sea, los de Cristo Jesús, los cristocéntricos. Yo sí lo tengo bien claro. Lo tengo bien claro. Entonces, ¿qué pasó? Vino ese momento, fueron, Dios los llevó ¿a dónde? Al lugar que les había prometido, porque Dios no es hombre para que mientan, ni hijo hombre para que se arrepientan. Entonces los llevó al lugar que había prometido, pero resulta que Moisés cometió un errorcito. En vez de Moisés hablar, golpeó. ¿Cuántas veces nosotros queremos golpear a Dios? ¿Cuántas veces nosotros le pedimos a Dios de una forma que no es la correcta? ¿Cuántas veces nosotros le faltamos el respeto a Dios? ¿Cuántas veces queremos que todo suceda face to face, de un momento para otro? Bueno, ahí llegó, ¿vale? Sigamos caminando. Llegamos a la tierra prometida. Pero que para poder llegar a la tierra prometida había algo que fue lo que Dios dispuso. Dios dispuso que Él iba a descender, porque Él quería descender, Él quería estar en medio del pueblo, Él quiere estar en medio de ti, Él quiere estar en medio de mí. Entonces, ¿qué hizo Él? Le dijo a Moisés, venga, ve esto y haz una representación idéntica a esta. ¿Cómo se llamó ese lugar? Hermanos, tabernáculo, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Ve? Y en el tabernáculo existían 3 elementos. ¿Cuáles eran? No, en el tabernáculo. Una cosa es el lugar santísimo y el arca, y otra cosa es el tabernáculo. El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, ¿cierto? ¿Y qué hizo Dios? Dios en ese momento, Él llegaba a la nube, descendía sobre la puerta del tabernáculo, se encontraba face to face con con Moisés, y el pueblo, cuando veía que la nube descendía, ¿qué hacía? Se paraba en la puerta, ¿cierto? Y se arrodillaba, ¿sí? Y adoraba ¿a quién? A Dios. Pero el que se encontraba face to face, cara a cara, era Moisés con Dios. Cuando Dios había querido que fuese usted el que se encontrara face to face. Este es el análisis que tengo con respecto a la palabra. Óigame bien. Después viene el momento, ¿sí?, donde básicamente vienen jueces, viene prácticamente Samuel, viene el rey David, viene todas las cosas, y si ustedes se fijan, cada vez que Dios, ¿sí?, cada vez que el pueblo le pedía a Dios que lo sacara de la esclavitud, Dios volvía otra vez y miraba a alguien. O sea, esa persona, ¿sí?, hallaba gracia en Dios para poder tomar, ¿sí?, las fuerzas que Dios tenía. Si no, miremos Gedeón. Si no, miremos Débora. Si no, miremos Sansón. Si no, miremos Samuel. Listo. Pero el pueblo seguía y quería tener lo que el otro tenía. Y ese es el problema que nosotros tenemos en este mundo, en este momento. Usted, mi amado hermano,
no está satisfecho con lo que tiene, sino que usted quiere, desea tener lo que tiene el vecino. Cuando uno empieza a caminar en el camino con el Señor, es diferente el deseo al anhelo. Cuando Dios coloca el anhelo en uno, me hace que yo me sienta contento, en contentamiento con todo lo que tengo. Les hablo de los 10 mandamientos. ¿Cuál es el 10º mandamiento? Si quiere, lea Éxodo capítulo 20. ¿Cuál es el 10º mandamiento? Vamos a llevarlos en esta organización. Manuelito, esté pendiente del tiempo. No quiero pasarme para nada. Amén. ¿Qué es no codiciar? ¿Qué es no desear? ¿Qué es no tener? O sea, yo no quiero tener lo que tiene el otro. Eso. Contentamiento. Conformarme con lo que yo tengo. Con lo que Dios ha colocado en mí. La palabra de Dios dice que si en lo poco fuiste fiel, ¿qué más? Es Él el que establece dónde está mi corazón y qué es lo que tiene mi corazón. Mi amado hermano, usted no sabe lo que tiene su corazón. ¿Ve? Si yo a usted le llevara un cheque de 3.000 millones de pesos, ¿qué haría usted con ese cheque de 3.000 millones de pesos? Es lo que tiene usted en su corazón. ¿Ven? Antes de recibir los 3.000 millones, diría usted, ay no señor, si usted me da a mí si yo me gano el baloto, yo tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y si usted lo mira, ¿sí? Él quiere hacerlo. ¿Por qué Dios no puede hacerlo? ¿Qué limita a Dios para que el número ganador del baloto se le caiga del bolsillo a la persona que lo compró y quede en el piso y usted esté pasando por ahí y lo recoja? Hay límites para Dios. Entonces, ¿qué pasó? Bien, ahora vamos a una cita bíblica muy bonita y muy ilustrante. Vámonos entonces para Lucas 4, 17 al 21, que la vez pasada me equivoqué. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Perdón. Ahora sí, pongan atención, mis amados hermanos. El lugar donde estaba escrito. ¿Qué estaba escrito ahí? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar nuevas a los pobres, buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Amén. O sea, ¿se ha acercado quién? Se ha acercado ese. ¿Ven esos elementos que están arriba de esa figura? ¿Sí me entendieron ahí? ¿Sí los ven? Esos le pertenecen a Dios. Y Él se acercó ¿para qué? Para que los que no tengan visión, para los que no oigan, para los que no crean, para los que no sientan nada, sientan algo, para los que tengan problemas de enfermedades, para que el cabrito que se le ha partido la pierna, sí, sea prácticamente restaurado. Todo eso lo hizo ¿quién? Jesús, Dios. O sea, Dios vino y se depositó en ellos, o sea, cumplió lo del Antiguo Testamento. Ahora estamos en el Nuevo Testamento. Ahora estamos en la venida de eso que Él había prometido, Génesis capítulo 3, versículo 15. Ahora estamos en la presencia de eso que Él había prometido, Deuteronomio 30, versículos 14, donde Él, ¿qué dice? Dice, porque muy cerca de ti, mi amado hermano, está, ¿qué? La palabra. ¿Qué más está? En tu boca y en tu corazón. Miren bien, ahí está, este es. Pero ¿qué sucedió con este? Vayámonos a Isaías capítulo 11. Saldrá una vara del tronco de Isaí. Perdón.
saldrá una vara del tronco de Isaí. Juan 15, Romanos 11, ¿sí? ¿Listo? Vamos. Siga. Y un vástago retoñará de sus raíces. Sigamos. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Perdóname. ¿Qué va a reposar sobre él? ¿De quién? ¿Qué va a reposar sobre nosotros? Amén. Ahora, ¿qué más sigue ahí? Espíritu de sabiduría. Amén. ¿Qué va a tener el otro? ¿Qué vamos a tener nosotros? ¿Espíritu de qué? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que buscar en él? ¿Qué dice Santiago? Dice, si te falta sabiduría, pídala. ¿Por qué? Porque él te la va a dar a ti. ¿En qué sentido? ¿Poquita? ¿Media? ¿50%? Te la va a dar en forma grande, abundante y remecida. Amén. Sigamos. Espíritu de consejo y de poder. Amén. ¿Cuál es el consejo que tenemos que buscar? El de Dios. ¿Cuál es el poder que tenemos que buscar? ¿En quién tenemos el poder? ¿En quién está usted, mi amado hermano? ¿En quién está usted? En Dios. ¿Por qué? Porque usted es templo de Dios donde mora ¿quién? Amén. El Espíritu de Dios, ¿qué es lo que dice ahí el Señor? Y reposará sobre ti, ¿qué? El Espíritu de Dios. Oigan bien, no quiero que ustedes sean diositos. Somos hijos de Dios. Pero queremos vivificar su presencia en nosotros. Es un milagro. Es un milagro, mi amado hermano. Es algo que yo no he podido entender, ni nunca nadie lo podrá entender. Ningún teólogo podrá entender el milagro de Dios. Ningún teólogo podrá entender la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios solamente se puede entender por intermedio del Espíritu de Dios. Y para poder entender la voluntad de Dios, por medio del Espíritu de Dios, hay que estar dentro de ¿qué? Dentro del Espíritu de Dios. Amén. ¿Qué más dice ahí, mi amado hermano? Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Amén. En la medida que yo adquiera el conocimiento, si ustedes oyeron las canciones que el Señor trajo a mí, para que hoy cantara, hoy le alabara, hoy le bendijera en eso, en ese momento ustedes aprenderán que Dios está dando un conocimiento. ¿Ve? Y ese conocimiento en sí es temer a Él, temer a Jehová. Y eso está en Proverbios capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lea eso. Y se va a dar cuenta de que Dios a usted le tiene reservado muchas cosas. Pero el principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor de Dios. Amén. O sea, uno está con el otro y el otro está con el otro. O sea, esto es integral. Lo que la vez pasada les había hablado de ¿qué? Del salpicón. ¿Sí me comprendieron? Ahí, ¿qué más dice? ¿Y espíritu de qué? De sabiduría y de temor de Dios. Listo. ¿Y qué más dice? ¿Cuál es el siguiente cita? Así en el 3, y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Óigame bien esa parte tan importante que a veces se nos olvida. Es como cuando nosotros vamos a Romanos capítulo 8, versículo 28, leámoslo. Fíjese, grábense ese en la memoria, el versículo 3 de este capítulo de Isaías. Ahora vámonos a Romanos 8, versículo 28. Dios dice, ¿Qué dice? sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Hasta ahí. Listo. A los que aman a Dios todas las cosas les llevan a bien. Pero ¿quiénes aman a Dios? ¿Cómo hago yo para amar a Dios? Me he preguntado alguna vez, Señor, ¿cómo amo yo a mi esposa? Me he preguntado yo alguna vez, Señor, ¿cómo amo a mi hermano? ¿Cómo amo a mi hijo? ¿Cómo amo a mi papá? ¿Cuántas veces, mi amado hermano, usted tiene a su papá en su casa, o tiene de pronto a su hermana, o a su sobrina, o a su hijo, ¿sí? Y usted decide hacer otra cosa,
supuestamente, sí, sin saber la necesidad que el otro tiene de ese momento. Lo que yo les hablaba la otra vez del vaso de agua. ¿Sí? Por eso el Señor Jesús dice, los que tenéis sed, venid a mí. ¿Sí? Porque Él sabe en qué momento puede responder con una forma práctica. ¿Por qué? Porque en Él estamos. La palabra de Dios ha descendido ¿a dónde? ¿Dónde está ubicada? Está ubicada en usted, mi amado hermano. Está ubicada en su corazón. Está ubicada en el templo que eres tú. ¿Sí? ¿Donde mora quién? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Amén. ¿Qué más dice en el 29? Estamos en el Romanos 8, 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la voluntad, a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Oigan bien, esta cita bíblica es una cita que encierra muchas cosas y que de pronto muchos teólogos se han confundido. ¿Qué dice la cita bíblica? Romanos 8:29. Vamos a leerla despacio y vamos a traducirla. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Amén. Para que a los que antes, perdónenme, a los que antes conoció, también los predestinó. O sea, Él a todos nos predestinó. O sea, Él en ese momento en que Él estableció, ¿sí? Estableció la creación, Él no tuvo asesión de personas. Él no miraba. ¿Por qué? Porque en ese momento no existía el pecado. O dígame si en Génesis 2 existía el pecado. No lo había, ¿cierto? Luego prácticamente Él no tenía asesión de personas. Su gracia era completamente infinita. Iba de principio a fin. Amén. Entonces, espérenme un segundito. Voy a decir. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, sigamos con el siguiente. dice así. Está bien, Efesios 1, por favor, ténganlo en cuenta. ¿Cómo fue Efesios 1 qué? 4:5, listo, perfecto. Pero fuera de que Él me predestinó, ¿sí? Fuera de eso, Él hizo una condición. Si se dan cuenta, es una condición. Propósito. Es un propósito. O sea, Él, ¿qué hizo? Que nosotros reconociéramos a quién, a su Hijo. A su Hijo, fuéramos hechos. Fuéramos hechos. O sea, tenemos que reconocerlo. ¿Qué hizo Jesús cuando vino y dijo, porque yo soy qué? El camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por mí, ¿cierto? Somos dos y de los dos uno. ¿Cierto que sí? Listo. Ese es mi análisis. Ahora sí, vamos a leer Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4. 4, 5, perdón. Y vamos a ver que es lo mismo que dice Pablo a nivel de... Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amén. En amor, Espérate. Nos escogió en Él. ¿En quién nos escogió? En Él. En Cristo Jesús. Era una condición, mi amado hermano. Pero usted tenía una libertad. Usted tenía una propiedad que usted podía decir, lo quiero o no lo quiero. Porque Dios le dio a usted, ¿qué? Una voluntad propia. Pero Él dijo, voy a enseñarte, voy a decirte a ti lo que tú quieres hacer. Me explico. En el mundo, usted quiere hacer un arroz, ¿sí? Usted puede hacer el arroz cubano, o puede ser el arroz francés, o puede hacer el arroz, llámese cómo se llame. ¿Ven? Y usted va a hacer el arroz cubano, ¿qué hace? Pues usted busca un artículo donde hable de cómo hacer el arroz cubano. Pero dígame bien, todos los arroces tienen un principio. Para poderlos hacer tienen un principio. ¿Ven? Si yo quiero hacer el arroz valenciano, tengo que ir a buscar el arroz valenciano. ¿Por qué? Porque la tierra de Valencia es diferente a la tierra de Colombia.
Y las características, ¿sí? Las características a nivel de lo esencial de la tierra es diferente aquí a Valencia. Por eso es necesario que usted el arroz no lo puede mojar. En Valencia el arroz valenciano no se moja. Aquí si ustedes han cocinado arroz, lo mojan antes, ¿cierto? Lo pasamos por agua, ¿cierto? Allá no. ¿Listo? Entonces, fíjense que Dios en su palabra, porque para mi entender, la teología que tenía Pablo, ¿sí? Pablo estuvo en una teología en dos campos diferentes. Pablo conoció la teología de Gamaliel, o sea, era la teología donde el pueblo de Israel en Oseas capítulo 10, ¿sí? Dios le cultivó, le hizo un terreno, le entregó una tierra para que ese pueblo de Israel pudiese disfrutar, y el pueblo de Israel, viendo que había producido mucho, abundantemente, ¿sí? Decidió buscar de diositos y tal cosa, y apartarse del camino de Dios. Eso lo dice Oseas. Dios ha querido que eso que pasó con su pueblo, ¿sí? Vuelva el pueblo a mí, vuelve a mí. Como él le dijo a los discípulos, venid, sígueme, vengan. Como Juan le dijo a los que estaban llegando al Jordán, ¿sí? Arrepentidos. ¿Ve? Como si usted va y mira Malaquías capítulo 4, ¿sí? Habla el Señor. Si usted va y lo ve, así es como Dios quiere manifestarse en usted, así como Dios se manifestó o quiso manifestarse a nivel de Israel en el desierto. ¿Sí me han comprendido hasta ahí? ¿Y qué pasó? Y descendió a vosotros, ¿quién vino? El Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que se cumpliese la palabra profética, la profecía. Y esa palabra profética que se cumplió, se cumpliría ¿para quién? Para estos. ¿Quiénes eran estos? ¿Qué dice Jesús? ¿A los suyos vino? ¿Quiénes eran los suyos? ¿Quiénes eran, por favor? El pueblo de Israel, ¿cierto? A los suyos vino. Y aparece una parábola que dice, y estaba haciendo una fiesta, un banquete, ¿sí? Oigan bien, en el futuro, estaba haciendo un banquete, ¿sí? Y quería que todos participaran del banquete, pero habían unos escogidos primero, y les dijo, le mandó una carta, una misiva, vengan. ¿Qué le respondieron ellos? Estamos ocupados, teníamos matrimonio, teníamos que un negocio, tal cosa. Tenemos que vender, Oseas 10. Tenemos tanto que no te necesitamos. ¿Sí? Tenemos tanto que para qué, a mí qué me sirve tener este Dios si yo tengo, si yo qué. Mañana me levanto, ¿sí? Y le digo a mi empleado, tráigame 1,000 pesos o 1,000,000 de pesos y me los puede traer. Tenemos tanto que usted puede disfrutar de eso que tiene si lo quiere. Lo que usted no sabe es lo que pasó en la otra que dice pobre iluso, ¿sí? El que pensaba tumbar el sitio donde guardaban los granos y construir otra más grande, ¿cierto? Porque hoy estarás conmigo, ¿cierto? Fíjense lo que es la palabra. Voy a decirles que descienda la palabra de ustedes, amén. Y es así como entonces Dios, por intermedio de esa parábola, ¿sí? Estableció que con ellos no, a los suyos vino, y los suyos ¿qué pasó? Y él vino a qué, a traer ¿qué? Luz sobre qué, sobre la oscuridad. ¿Qué pasó con esa oscuridad? ¿Qué palabra, qué ley? Porque después vamos a hablar de la ley y la gracia, pero vamos a adelantarnos un poquito. ¿Qué ley es la que en ese momento estaba rigiendo para ese sitio? La ley del mundo. La ley establecida por ellos, por el hombre.
¿Cuántas veces el hombre oye la palabra, la lee, ¿sí? Podemos leer, ¿sí? Romanos 8, 28, 29, podemos leer Efesios 1, 4, 5, podemos leer y podemos malinterpretar la palabra. ¿Ven? Y podemos discutir y podemos alegar y podemos llegar a un término de años y años, ¿sí? Convencido de que lo que estamos diciendo es cierto, cuando de pronto el Espíritu de Dios verdaderamente tiene pensado otra cosa diferente. Oigan bien, estoy hablando del Espíritu de Dios, de la verdad. Sí, no estoy hablando de mi conocimiento. ¿Está bien más o menos? ¿Vamos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí me han entendido o no? Entonces aquí dice lo siguiente, y así poder decir lo que dice Lucas, ¿cierto? Hoy se ha acercado a vosotros y se ha cumplido la palabra escrita, ¿listo? Siendo por él que podemos acercarnos a quién, al Padre, ¿cierto? Juan 14, 6, ¿cierto? Por mí podéis ir al Padre, amén, listo. Y por otro lado, somos conectados con la revelación de Dios. ¿Cómo se conectó Dios por medio de la revelación? ¿Cómo se conectó Dios con el pueblo de Dios? ¿Cómo se conectó Dios con la iglesia? ¿Cómo se conectó Dios con la congregación? ¿Qué tenemos nosotros que ver ahorita? Apocalipsis, ¿cierto? Sí, que es la revelación. ¿Quién le dijo al Padre? ¿A quién le envió esa revelación el Padre? A Juan, ¿sí? Se la envió primero que todo a Jesús, y Jesús se la envió a Juan por intermedio de quién. Ya la pastora habló sobre eso, ¿cierto? El ángel, ¿cierto? ¿A quién le mandó esa revelación? A Juan. ¿Y Juan a quién la escribió? ¿Para quién? Para la iglesia, ¿cierto que sí? Para la iglesia. Entonces, ya, óigame bien, estamos en la sombra de algo que vendrá, que es la segunda venida del Señor. En el Antiguo Testamento estábamos en la sombra de ¿quién? De la venida del Señor, primera venida. ¿Sí? Todos lo estaban esperando ¿en qué? Un caballo montado, un rey con su corona, ¿sí? Y una espada de fuego, ¿sí? Para poder dominar y hacer que el pueblo de Israel fuese un pueblo, ¿sí? Pujante. Él lo hizo y el pueblo lo perdió. Óigame si David no fue eso. David fue eso. David fue un rey, y un rey que gobernó con el poder de Dios, y un rey que tuvo todo. Lo único que no pudo fue hacer el templo de Dios. ¿Por qué? Porque ese estaba destinado para que lo hiciera su hijo. ¿Y qué hizo este hijo que tuvo el conocimiento, entendimiento y saber hasta un límite? Y después, cuando se dio cuenta, ¿qué hizo? Proverbios. ¿Sí? ¿Y qué hizo más? Cantar de los cantares. ¿Sí, ¿verdad? ¿Qué hizo más? Eclesiastés. ¿Qué nos explica Eclesiastés? ¿Qué dice? Que vanidad de vanidades, ¿cierto? ¿Pero por qué? Porque eso, cuando él lo vivió, que es lo que me está pasando a mí, yo no puedo hablar de 80 años porque no tengo 80 años, pero sí puedo hablar de 72 porque tengo 72. Y estoy viviendo lo que tengo de 72. Y sé lo que yo hice cuando estaba en mi juventud y verdaderamente sé lo que en este momento estoy viviendo. ¿Por qué? Porque lo que sembré, de eso estoy cosechando. Que le tengo que pedir al Espíritu de Dios que Él sea el que corte con suavidad para que yo pueda venir a Él, ¿sí? En todo, así como estuvo Moisés, que subió al monte alto para entregarse al Señor, ¿sí? Y en el monte alto Él entregó su vida, y Él que tenía fuerzas y alientos completas con 120 años. ¿Sí me entendieron hasta ahí? ¿Ven? Yo no le puedo pedir al Señor que yo tenga un cuerpo fornido cuando yo no como. Yo no le puedo pedir al Señor que yo tenga un cuerpo fornido cuando yo bebo todos los días alcohol. Estoy acabando con mi hígado o con mi riñón, con todo.
¿Cierto? ¿Sí me comprendieron hasta ahí? ¿Estamos? Bueno, ahora miremos algo más. Entonces, Él nos conecta a nosotros con la revelación por medio de ¿quién? Apocalipsis capítulo 3 y versículo 4. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 1, versículos 3 y 4? Capítulo 1, versículos 3 y 4. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Amén. El 4. ¿Cuánto? Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Espérenme. Entonces, ¿qué pasa? Entonces aquí dice, como luz, como una novedad, bienaventurado el que lee y que oye. Para usted poder leer, tiene que tener luz. Usted no puede leer en la oscuridad. ¿Ven? Y eso se lo dice, ¿quién? El Espíritu de Dios, ¿a quién? A las 7 iglesias. Amén. Ahora sigamos la otra cita. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a ustedes, del que es y el que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Amén. Entonces, fíjense que ya lo leí Isaías, ¿cierto? 11. ¿Sí o no? ¿Cierto? Ahí hablaba de cuáles espíritus. Es así como entonces, ¿por qué era necesario que qué? Es necesario, mi amado hermano, que se cumpla la palabra. Es necesario que se cumpla lo que Dios establece. ¿Para qué? Para que nosotros que estamos por fuera podamos estar por dentro del camino. Es necesario que se cumpla lo que dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Palabra de Dios, Efesios 2, 8 a 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Sabías? Amén. No, ahí nomás. Es por gracia, no por obras. ¿Ven? ¿Qué fue lo que pasó con Gedeón? ¿Qué le dijo Dios a Gedeón? Pasa estos 30,000, ¿sí? Y póngalos a hacer esto. De eso quedaron 300. ¿Eso? ¿Sí? Y esos 300, ¿qué le dijo? Bajen con las armas y todo y tal cosa. Listo, ¿no? ¿Qué le dijo? Consíganse unos candelabros o algo así, una especie de antorchas, ¿sí? Y tal cosa, y consíganse unos timbales y bajen corriendo con la antorcha y con los timbales. ¿Y qué pasó con el pueblo que los iba a acabar? Se pelearon entre sí y entre ellos mismos se mataron, ¿cierto? ¿Qué pasó cuando David fue a las balsameras? ¿Quiénes se mataron? Los que estaban allá en las balsameras entre sí. ¿Por qué? Porque Dios actúa en algo que se llama el alma. ¿Y qué tiene el alma? El alma tiene 3 elementos, ¿sí? Pensamientos, sentimientos y voluntad, ¿cierto? Si usted está bien y de pronto viene y le cambian sus pensamientos, ¿qué sucede? ¿Cómo se llama eso en un diagnóstico clínico del mundo? Se enloqueció, ¿cierto? Si es así, no es así. ¿Listo? Se enloqueció. Este tipo es un loquito. ¿Sí? Hace 2 días fui yo a un lugar, ¿sí? Y llegó un señor que era de pronto la misma edad que tengo yo, o un poquito menos, ¿sí? Y él salió y me saludó, mucho gusto, ¿qué más? Y me dijo, mi nombre es Don Luis. Y listo, mucho gusto, Don Luis, yo también soy Don Luis. Vale. Y llevaba como 5 libritos ahí en la mano. Yo quiero mostrarle lo que yo tengo, mire lo que yo tengo. Me mostró, ¿sabe qué? Eran unos dibujos para poderlos colorear. ¿A qué edad le damos nosotros a nuestros hijos esos dibujos para colorear? 2, 3 años, ¿cierto? Y él estaba feliz porque había dibujado, ¿sabe qué? Había dibujado un pajarito, ¿sí? Y si usted miraba, el color del pajarito era un color marrón, ¿sí? Con un rojo en el pico. Y le faltaba el resto. O sea, y él estaba feliz porque lo había hecho. Y yo, no, es que dice, mire, este es mi color.
Y estaba feliz y me mostró otro. O sea, yo quedé así, dije yo, ¿ok? Claro, porque Dios me revela a mí todas las cosas. Entonces dijo, wow, Señor, líbrame. Yo quiero seguirle predicando a mi pueblo. Yo quiero traer el mensaje como debe ser. Porque usted puede perder todo, así como usted pierde la fuerza de su músculo, de su cuerpo, puede también perder la fuerza de su cerebro. No crea que no. Y nosotros no sabemos, como yo le decía a mi yerno, le decía, uno no sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. ¿Quién habrá sido este Señor? ¿Qué habrá hecho este Señor? ¿Qué tendrá este Señor? Los hijos de Él, ¿cómo serán? ¿Quiénes serán y tal cosa? Pero vinieron aquí para poder pagar lo que estaban pagando de una habitación que valía casi como 8 millones de pesos, la habitación, para poderlo pagar. Luego tenían que ser pudientes. ¿Sí me entendieron? Y lo trajeron. Y está friki, ¿cierto? Y nosotros felices porque podemos montarnos en el carro, podemos salir a la calle, podemos leer, podemos escribir, podemos hacer cosas. Hermano, dele gracias a Dios por todo lo que tiene. Dígale, Señor, gracias porque tú todos los días, Señor, me traes tu bendición. Es un milagro de Dios. Es un milagro de Dios, mis amados hermanos. ¿Saben? ¿Listo? Bueno, vamos por eso. Ya vamos llegando al final de este análisis. Entonces, dice después, vayamos a Romanos capítulo 6, versículos 17 y 18. Voy dándolos despacio para que podáis entender, como dicen los españoles, podáis, habráis, hebráis. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Amén. ¿Qué dice Pedro en lo que dice vosotros gustáis? ¿Cierto? Te gustáis, o sea, vosotros gustáis la verdad, la buena palabra, la verdad de Dios. Esto es lo que está diciendo, ¿sí? Pablo, listo, siga. Y libertados del pecado, vinieron a ser siervos de la justicia. Amén. Vinimos a ser siervos de quién? Del poderoso, del fiel, del juicio, del que tiene todas estas cositas bonitas, que usted las puede tener, mi amado hermano, en el poder de Dios. Ya estamos a tiempo. Regálame 3 minuticos para acabar aquí ya y terminamos. Por tanto, ahora vemos por qué. 1 Corintios capítulo 13, versículo 12. Leamos esa cita bíblica. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Amén. Entonces, ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? Vamos a verlo, ¿qué? Cara a cara. ¿Pero en qué momento? Cuando venga el momento de cuando nosotros pasemos del lugar santo al lugar santísimo. ¿Sí me han comprendido hasta ahí? Estamos con el menorá, lugar santo. Estamos con la mesa de la proposición, los panes, sin levadura, lugar santo. Estamos con el altar de incienso, las oraciones, ¿cierto? ¿Listo? Pero ¿qué hizo Jesús cuando vino? Abrió, corrió el velo de arriba abajo, ¿y qué pasó? Nos permitió a nosotros ver el lugar santísimo. Yo les invito a que me sigan. No que me sigan a mí, sino que sigan ese caminar en Cristo Jesús. Que ustedes puedan caminar en Cristo Jesús. Que ese tabernáculo que descendió de lo alto, oigan bien, que descendió de lo alto, pasó por el lugar santísimo, llegó al lugar santo, entró al atrio, estuvo en el atrio y fue y se sacrificó por todos nosotros, por usted, por mí, se sacrificó, entregó todo, ¿sí? Para poder, ¿qué? Para que usted lo recibiese, para que se cumpliese lo que dice su palabra.
y a los suyos vino. Pero nosotros sí tenemos que recibirlo, porque viene una segunda presencia de Jesús. Ya no es eso, esto es lo que dice que por medio del espejo, ¿sí? Ya no son dos, es uno solo, tenemos que buscar el uno solo. ¿Cuál es el uno solo? Que usted, mi amado hermano, esté face to face, que empiece otra vez a ascender, que ya no esté en el lugar del atrio, sino que esté en el lugar santo. Ya está en el lugar santo. Si usted va y mira las prédicas, las charlas de Pablo no te habla a ti del lugar del atrio, te habla siempre del lugar santo, del lugar santísimo. Y que usted pueda llegar del lugar santo al lugar santísimo. ¿Dónde queda eso? Ahí que está ahora sí, Manuelito. El arca. ¿Y el arca qué tiene? La proposición. ¿Sí? Tiene una cubierta. Esa cubierta, ¿dónde fue? En el desierto. ¿Quién cubre eso? Los ángeles de la proposición. Los querubines. ¿Listo? ¿Y qué tiene el arca dentro de ella? La palabra de Dios. ¿Qué sucedió con la palabra de Dios? Cuando descendió Moisés y viendo que el pueblo estaba inconverso, estaba en lo malo, ¿qué hizo? No rompió esas tablas. ¿Y qué le dijo Dios a Moisés? Hazte unas tablas nuevas y súbete. ¿Y quién escribió esas tablas? Las escribió Dios. ¿Y dónde las puso? Las colocó dentro del arca. ¿Listo? Las tablas. Por eso el pueblo, ¿sí?, no puede verdaderamente conocer la ley de Dios hasta que no esté dentro del Espíritu de Dios en el lugar santísimo. Número 1. Número 2. ¿Qué hizo el pueblo? ¿Qué hicieron los levitas? Estaban en contra de que uno fuese el sacerdote, que era Aarón. ¿Y qué dijeron? Vamos a pelear con tal cosa. Entonces, ¿qué dijo Moisés? Le preguntó a Dios, y Dios, ¿qué le dijo? Dile que coloque cada uno de los príncipes de la tribu, coloquen cada uno su varita, y la que reverdezca, esa es la que va a primar. ¿Qué va a reverdeció? Aarón. ¿Qué dice Juan 1? Juan 11, perdón. Le dice, y el tronco de Isaí, ¿cierto que sí? ¿Para qué? Para que reverdeciera lo que dice en Juan capítulo 15. ¿Quién era Jesús? La vid verdadera. ¿Nosotros qué somos? ¿Y quién es Dios? El Padre, el que prácticamente me poda, el labrador, el viñador, el que me poda, el que me limpia, el que me hace de todo. ¿Listo? ¿Vale? Y fuera de eso, para acabar de completar, sí, déjenme que ya le termino. Para acabar de completar, ¿listo? La imagen es así, y al irse, entonces era necesario que Él se fuera para que nosotros pudiéramos tener a alguien con quien conversar mañana, tarde y noche. Yo le pregunto, ¿será que usted, perdóneme, o sea, Dios no lo permita, ¿será que usted tendrá a su esposa o a su esposo todo el tiempo, mañana, tarde y noche, en usted? Convérselo. ¿Cierto que no? Está aquí al lado. Está al lado suyo. Usted se puede morir y él ni siquiera se da cuenta de que usted se murió. Eso le pasó a una amiga de mi ex esposa. Estaba acostada con su esposo, sí, y se levantó al día siguiente. Supuestamente él se levantaba de primero, le hacía el tinto y se lo traía a la cama. Y ella dijo, uy, hoy no se levantaba, voy a levantarme para ver si lo sorprendo. Se fue y le hizo el tinto, y cuando le trajo el tinto lo encontró que estaba muerto. Quedó sorprendida, ¿cierto? Y eso que estaba al lado de él. Entonces, ¿qué dijo? El Señor dijo, es necesario que venga quién, este que va a estar dentro de mí, va a estar dentro de usted, vas a ver tus pensamientos, vas a ver tus sentimientos, vas a ver tu voluntad, vas a saber qué tienes en tus músculos, vas a saber cómo está tu rodilla, vas a ver cómo están tus ojos, vas a ver todo lo que tú tienes. ¿Y qué hace él? Él va y le dice al Padre, uy, mire, este es el cojito, tenemos que sanarlo. Entonces, ¿qué hizo Dios con Jesús? ¿A quién vino? ¿Qué dijo la palabra que tú le diste? Por los cojos vino
Sí, los sanó, ¿cierto? Vino por los sordos, los sanó. Vino por los ciegos y los sanó. Vino por todos y los sanó. Vino por nosotros. ¿Y qué? Nos sanó. Alabado sea el Señor. Amén. Padre Celestial, gracias por este momento, Señor. Sabemos que es un análisis número 1, que después viene el segundo análisis, Señor, para la próxima vez. Sabemos que tú, Señor, todo lo que tú haces, todo lo que tú colocas en nosotros, es porque tú, Señor, lo quieres, lo traes para cada uno de nosotros. Por eso, Señor, venimos aquí. Por eso estamos aquí, Señor. Por eso tú nos has traído, Señor. Para que nosotros, Señor, en medio de nuestra terquedad, porque somos tercos a veces, creemos que lo que tenemos nos vale y nos sobra. Como decía un primo mío, decía, es que a mí la plata me llega por castigo. Y no sabía verdaderamente qué era, cuánto valor tiene el buscar de Dios. ¿Por qué? Porque ese sí es el que a nosotros nos da lo que nos corresponde. En lo que nos corresponde, cómo nos corresponde, para cuándo y por qué. Gracias, Papito Dios. Te pido, Señor, que seas tú, Señor, abriendo más las compuertas, Señor. Que las estacas del conocimiento, del entendimiento y la sabiduría se hagan más manifiestas en mis hermanos cada día más y más, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que lo lleve con bien.